Bueno, tercer video. Ya concluido lo que sería la definición, la característica de los tres componentes de la semiosis, que es el objeto de estudio de la semiótica, o sea, una teoría del signo, pero que está vinculada a una teoría del conocimiento de la realidad, voy a plantear otra definición que parecería ser bastante rara si uno se pusiera a pensar. Y es que cuando nosotros construimos semióticamente o sígnicamente un objeto, no lo podemos construir de una vez y ahí culmina esa construcción o esa interpretación o esa significación del objeto, sino que la semiosis, dice Peirce, es infinita. Cada proceso triádico necesita de un proceso triádico semiótico previo y posterior para seguir construyendo o dándole forma al objeto que intentamos representar o significar. ¿Y por qué es infinita? Porque incluso nuestra manera de pensar, de representar, de construir y hasta de actuar siempre está siendo permanentemente no solamente construida, sino muchas veces transformada, cambiada por otros conocimientos que vamos adquiriendo posteriormente a conocimientos que ya hemos adquirido. Motivo por el cual la semiosis, y si bien está dibujado en el texto de Vitale, yo también lo dibujé, es una cadena infinita significante, como la linealidad del significante en Saussure, o una cadena infinita de semiosis. Fíjense cómo un representante, un signo material, necesita siempre un signo mental, un interpretante, para darle forma a un objeto. Ahora, ese signo mental no es natural, no nacemos con esa interpretación, sino que la vamos aprendiendo, la vamos incorporando cultural, social e históricamente en nuestra cabeza, y por lo tanto es una manera de representar formas de nuestro conocimiento que al mismo tiempo van necesitando un conocimiento previo que le pueda dar forma, y al mismo tiempo esa interpretación puede representar de una manera diferente al objeto al que hacen referencia. Voy a volver a citar los ejemplos que he dado. Nosotros podemos pensar de Venus algo que antes no pensábamos. Podemos pensar de Peirce no, pero de otro que empieza con P, de Perón, algo que antes no pensábamos. O lo podemos seguir repitiendo, podemos seguir pensando siempre lo mismo, aunque existen otras maneras con las que nosotros debatimos o discutimos o no estamos de acuerdo. De Cristina podemos pensar lo mismo. Es decir, del peronismo alguna vez pudimos estar en contra y otras veces a favor, o a veces a favor y otras veces en contra. Y sobre todo de Dios. Yo fui bautizado, tomé la comunión, fui a una escuela católica, fui monaguillo, fui a la iglesia muchas veces, fui al Vaticano, aunque al Vaticano ya fui cuando era ateo, pero de un momento a otro en la facultad me fui educando de una manera de pensar la religión y la figura de Dios contraria a como la pensaba, y adquirí otra manera u otra costumbre u otro hábito de interpretación, de conocimiento y de actuar. Entonces fíjense cómo nuestro proceso cognitivo, nuestro proceso de pensamiento y conocimiento, o sea, de interpretación y de representación del mundo, es permanente en nuestra vida, es infinito, nunca para. Es como que yo les preguntara en qué momento dejan de pensar. Nunca. Siempre están pensando o en lo mismo o en algo diferente, o vuelven a pensar en lo mismo o vuelven a distinguir un pensamiento de otro, motivo por el cual la semiosis, o sea, el proceso de conocimiento, de pensamiento, de representación a partir de signos de la realidad, nunca para, siempre se va reproduciendo. En ese sentido, la semiosis, según Peirce, es infinita. Y ahora voy a dar el último tema del teórico, que además también se va a dar en los prácticos. La
características o la clasificación de signos que existen en su vínculo con el objeto, que ahora, a diferencia del objeto, sí es triádico, son 3. Bueno, antes de arrancar con la clasificación de los tipos de signos que existen en su vínculo con el objeto, voy a decir 2 cuestiones sobre la semiosis infinita, que no las quiero dejar de lado y que corté el video como para descansar un poco y me olvidé. Pero bueno, esas cosas le pueden pasar a cualquier profesor, como le puede pasar a cualquier estudiante, a veces olvidarse de algo, o a cualquier persona olvidarse de algo y, por ejemplo, no llamar a alguien que tenía que llamar. Que la semiosis sea infinita significa que todo interpretante, es decir, todo pensamiento, toda idea, antecede a otro pensamiento o a otra idea que podríamos tener posteriormente. Pero al mismo tiempo, eso significa que entonces toda idea, todo valor, toda creencia, todo conocimiento, toda forma de pensar o de representar algo, ¿sí?, necesita de una manera de pensar previa a como lo está pensando en este momento. Motivo por el cual, tal como dice Peirce, todo pensamiento o conocimiento está determinado por otros conocimientos y todo pensamiento. O, dicho semióticamente, todo signo antecede a un nuevo signo. Es decir, todo signo necesita de un signo para poder ser representado. Y esto, de algún modo, nos haría pensar en otro autor que vamos a ver más adelante, que es el último autor que tenemos en el programa, que es Eliseo Verón. Al decir que todo discurso social antecede a otro discurso social y todo discurso social es posterior a un discurso social previo. Es decir, la construcción de conocimiento, de pensamiento y de realidad es constante, nunca para. Y siempre tiene como condición algún tipo de realidad previa a sí misma, o que se cree previa o que se sigue no solamente creyendo, sino imponiendo como que ha existido. Listo, ahora sí, ya pasó otro vendedor de bebidas. Voy a lo que serían los tipos de signos que existen en la teoría semiótica de Peirce y que tienen que ver con su vínculo con el objeto. Y son 3. El primero es que el texto de Vitale ustedes van a ver que lo llama como primeridad, segundidad, terceridad, y en ese sentido es la simpatía que tiene o la compañía que tiene el pensamiento de Peirce en el pensamiento hegeliano, que es un filósofo alemán del siglo XVIII y también siglo XIX. Estas categorías son el ícono, el índice y el símbolo. La primeridad es el ícono y la relación o el vínculo que tiene el ícono con el objeto es una relación de semejanza. Es decir, es un signo que representa a un objeto porque se le parecen. Vamos a suponer una foto, una imagen, un dibujo. Entonces, si yo dibujo un gato, voy a identificar que es un gato. Si yo dibujo un árbol, voy a saber que se vincula con el objeto árbol. O, no sé, el mundo, entonces yo hago un planeta Tierra, voy a creer que ese es el mundo, un planeta Tierra. Entonces, fíjense cómo es un signo semejante a otro signo, a un objeto. Ese es el ícono. Después tenemos el índice. ¿Y qué hace el dedo índice? Señala, ¿sí? Pero no algo habitual, no es símbolo, aunque también podría ser símbolo. Entonces, el índice tiene un vínculo, una relación de existencia, existencial. Si yo veo una nube negra que está saliendo de la tierra o del piso hacia el cielo, lo que digo es, ahí existe un fuego. Si yo estoy
oliendo, como dije en la primera clase, estoy oliendo a las 5:30 de la mañana un olor que me genera un efecto de hambre, estoy pensando, ahí hay una panadería, o también ahí hay una choripanera, o no sé, qué sé yo, un carribar. O si yo, no sé, escucho miau, miau, mi gata me está buscando, o wow, wow, fuerte, tengo que salir corriendo porque viene un perro. Pero fíjense cómo eso es existencial, pero no necesariamente tiene que parecerse el ladrido o el maullido a un gato, porque es un ruido en realidad. Yo puedo estar confundiendo y estoy pudiendo interpretar esa representación como si efectivamente existiera. O la nube negra puede ser, no sé, un mensaje de un pueblo originario y no necesariamente un incendio, etcétera. Pero es algo que me hace pensar, me hace representar, me hace interpretar, me hace creer que ahí existe algo a partir de algo que lo estaría representando. Y la terceridad, es decir, el tercer tipo de signos que existen para Peirce es el símbolo, es una convención, un hábito, una creencia de que un signo representa, significa un objeto o una ley. Es decir, algo que me está diciendo cómo tengo que actuar o qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo hago así, sos vos el que está hablando, sos vos el que me está interrumpiendo, la culpa es tuya. O si yo hago así, ojo, como cuídate. Pero en realidad te estoy diciendo, ojo, cuídate que puede venir algo. O por ejemplo, si yo te estoy haciendo así, es silencio, hospital, o paren un poco que estoy hablando. O, no sé, hago así y escuchá. Y se escucha que viene el colectivo. O hago, hay una choripanera, o hay una panadería. O veo también la E tachada en un cartel, prohibido estacionar, una convención, un hábito, una ley a la que tenemos que actuar de la misma manera, pero que en algún momento podría cambiar. Entonces ahí tenemos los tres tipos de signos que existen de acuerdo a cómo se vinculan con el objeto que representan, con el objeto frente al que actúan o frente a una conducta que tenemos que cumplir y que tenemos que compartir. El ícono, que es una figura similar, semejante al objeto, un índice que señala la existencia de un objeto, y el símbolo, que muchas veces se confunde con la palabra signo, pero es un tipo de signo que impone una convención, un hábito, una costumbre, una ley, que siempre puede cambiar de acuerdo al tiempo, a la cultura, y que en algunas culturas significan algo o representan algo y en otras culturas significan o representan otra cosa o nos comunican algo que tenemos que hacer o que hacemos porque creemos que lo tenemos que hacer, que en un tiempo o en una cultura puede cambiar permanentemente. Hasta acá llegaron los teóricos sobre Peirce. Ya saben que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, me lo pueden escribir por mail o por Moodle, que los miércoles a las 15:30 hago clases de tutorías en las que, por una cuestión de tiempo y de presencia, porque no están todos, no puedo responder o intentar solucionar repitiendo la clase. Entonces siempre va a ser conveniente que tengan una pregunta puntual, concreta, sobre algunas de las cuestiones del tema que hemos desarrollado en la clase, y que pueda haber miércoles en las que no pueda dar la clase porque tengo algún compromiso o por algún motivo personal, y que también lo voy a ir comunicando como lo hago todas las semanas, diciéndoles que ya está publicada la clase y que a tal hora, en tal link,
se puede estar presente en la clase, en la tutoría. Y si la pregunta la tienen previo a la tutoría, me la escriben. Y yo, sin hacer un testamento, puedo responder, pero brevemente. O la repito durante la clase, la tutoría. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Que sigan bien.